¿Qué recomiendan para que pueda mejorar en cuanto a mi composición? Envié un poco de mis últimos trabajos para recibir una de sus críticas con gusto. Un saludo desde la CDMX. Me gustaría que hablaran cómo crear sus propias texturas y cómo aprender a hacer texturas del dibujo al tatuaje. Aparte, quería que vean mi trabajo y den cualquier recomendación o tips, pero sobre todo en cómo acelerar un poco mi manera de tatuar. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Inknation Studio. Yo soy Denisse Veayra y estamos aquí con Pablo, Frías y Camilo, Tuero en la terraza de nuestro verano hermoso, maravilloso de Nueva York. Hoy traemos una dinámica muy divertida. Muchas personas nos han dejado muchos comentarios, preguntas, cosas que quisieran compartir en los comentarios de YouTube. Entonces, hoy vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que nos hicieron. Y empezamos. Oscar Adrián 800. A ver. Hola nuevamente. Jiji. Me gustan mucho sus videos, pero esta vez tengo una duda. ¿Cómo ven el tema de la envidia o reserva en cuanto al tatuaje en otros países? En algunos países. ¿Envidia o reserva? ¿Qué se refiere? Como que se guardan las cosas, Ajá. ¿no? Como que no quieren decir, contarte los secretos que guardas. No, y bueno, en algún momento yo creo que te vas a enterar. Pasaba lo mismo con el filtro. Yo me acuerdo que iba a lugares donde yo quería saber cómo hacían las fotos esas y le preguntaba, che, ¿cómo haces? Y ¿No te decían nada? no me decían, y en algún momento sale a la luz todo. Así que si lo decís hoy o lo decís mañana. Yo tuve que venir para Nueva York para averiguarlo. Pero a mí porque me da vergüenza preguntar. ¿Por qué te daba vergüenza preguntar? Porque pensé que me iba a decir que no, y para no tener un no, me vine hasta aquí para averiguarlo. Él sí. Ahí está, Qué loco, ¿no? Yo siento que mucho del tema de la envidia viene como cuando uno es inseguro tal vez de su trabajo, y yo creo que es cambiar mucho el chip, ¿no? O sea, más que verlo desde la envidia, que al final digo no hay emociones ni buenas ni malas, sino la envidia te puede enseñar a dónde quieres llegar. Entonces más que cambiar, digo, más que verlo como envidia es verlo más como un tema de admiración, ¿no? O sea, como admiro a esta persona y qué chingón el tanto atreverme a preguntar como el compartir, que eso veo mucho en el gremio de los artistas, como que muchas veces no quieren compartir. Sí, hay que compartir. Yo creo que Pero tarde o temprano todo el mundo se termina enterando. Pero hay un detalle. Hay personas que, por ejemplo, te mandan un mensaje al Instagram y a veces uno que no tiene tiempo porque está diseñando toda la noche, está tatuando todo el día y no ve los mensajes. Y a veces las personas se sienten ignoradas. Sí. Y no es que no querramos compartir o enseñar o ayudar, sino que a veces no tenemos tiempo porque nuestra vida parece simple o fácil, pero es bien complicada, es bien sacrificada, ¿no? Entonces a veces se puede confundir también eso. Bueno, Sí, pero sí. por ejemplo, cuando ustedes trabajaban fuera de Nueva York, ¿cómo eran los estudios en los que trabajaban? ¿Sienten que el ámbito era como mucha envidia de que no les querían compartir conocimiento y así, o siempre ha sido como ahorita en Inknation? Bueno, yo hace muchos años tengo mi estudio y siempre trabajé solo con algunos chicos, pero cuando trabajaba en otros estudios en Argentina o en Brasil, al comienzo, no, todos eran muy amigos y me ayudaban mucho, y yo también los ayudaba, como que nos ayudábamos en conjunto, ¿no? Igual como hacemos aquí en Inknation. Todos nos ayudamos, nos preguntamos y creo que vamos creciendo juntos. Eso es lo más lindo que puede haber. Pero no sé si en otros lugares pasa lo mismo. No Sí. sé qué. No, yo igual que Camilo, siempre tuve mi estudio y la verdad mucha experiencia con otros tatuadores no tuve, pero siempre buena onda. Ok, muy bien. Sí, sí. A ver, pasemos a la siguiente pregunta. Es de Alexander Da 7564. Un saludo desde México. Vamos. Disculpen, ¿qué recomiendan para que pueda mejorar en cuanto a mi composición? Yo creo que en general en composición algo que podría recomendar que estudien mucho es algo que se llama líneas de Langer. A mí en lo personal me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque te ayuda a estudiar literal anatomía. O sea, cómo van los músculos acomodados en el cuerpo, porque sabemos que no es nada más pegar una estampa ya, sino que tenga como movimiento y mucho flow. Entonces las líneas del ángel a mí en lo personal me ayudaron a estudiar eso a la hora de trabajar una composición. ¿A ti qué te ha ayudado? Sí, yo todavía estoy aprendiendo a hacer los diseños, las composiciones grandes, ¿no? Yo siempre me dediqué a hacer retratos, y retratos es pues un diseño pequeño y ya.
Entonces, el motivo que me trajo a Estados Unidos era para poder aprender con estos monstruos que hay aquí, especialmente en el tema de la composición y de hacer cosas mucho mayores y proyectadas y planificadas. Y yo estoy en ese plan de aprender ese tipo de cosas, porque la técnica uno ya la tiene, pero hay ciertos detalles que uno necesita saber para poder, pues, pensar en un espacio mayor, en un brazo completo, en una espalda completa, en una pierna completa y no apenas en un retrato, ¿no? Como es mi caso, que yo siempre fui retratista. Es que está súper cabrón. A mí en lo personal me pasó que cuando hacía microrrealismos y saltar a piezas más grandes, como que ya te empiezas a meter en muchos temas como, no sé, los planos, el ambiente, más elementos, que se vea, que haya fluidez, ¿no? O sea, siento que es como mucho más complicado. Creo que es un tema un poco complejo. ¿A ti qué te ayuda para hacer composición? Sí, yo creo que también viendo mucho el japonés, cómo colocan las piezas y demás, me parece que está buenísimo. Yo ahí saqué mucha información. También, bueno, lo que es respecto a mi trabajo, bueno, mezclo mucho lo que es gráfico con figuras planas y después un poco de realismo y también 3D y también saco mucho de los cómics, eh, arte pop, trato de mezclar todo eso. Si bien no hago muchas piernas ni cosas muy grandes, pero las composiciones que hago son básicamente en esas tres cosas, ¿no? Lo que son letras gráficas, 2D y 3D. Ok. Sí. En tu caso me llama la atención, cuando tú trabajas una pieza, veo que trabajas, o sea, esta composición en alguna zona, pero te han pedido, por ejemplo, mangas completas, piernas completas, ¿y cómo las unes? Si ya las cerraste, ¿cómo las terminas uniendo? No, bueno, tengo varias mangas completas. Me parece favorable para el cliente si me está pidiendo de principio, ¿no? Plantear una manga completa de una, porque si yo empiezo no sé, por esta parte, por ejemplo, ya hago un diseño para esa parte, pero si me pedís una manga completa, yo puedo crear algo mejor, tal vez que se adapte mejor a todo el brazo, que hacer solamente una pieza acá y después se decide por hacer todo un brazo completo. No sé si entendió bien lo que llegué a Sí. decir. Como que luego se complica Es mejor cuando... para mí que el cliente venga y me diga, quiero una manga. Claro, Que, hay mucha gente que dice, no, yo solo quiero hacerme esto. Ajá, Pero te vas a tatuar en el futuro el resto del brazo. No, 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 solo quiero esto. me pasa exacto, todo el tiempo, 3 meses después viene y no, que quiero cerrarme hasta aquí. Y exacto. uno ya lo cerró. Pero no quieres ir hasta aquí. No, no, hasta aquí. Claro, 3/4. Ajá. Y 3 meses después viene y le quedó a esto y quiere cerrárselo. Y es complicado. Eso también es un desafío para nosotros los artistas, ¿no? Yo Sí, creo sí, que sí. cuando el cliente ya viene con la idea clara, quiero hacer Ajá. esto, y en el brazo completo, es Sí. más fácil para uno imaginarlo y proyectarlo. Es mucho más fácil, sí. Sí, mucho más Pero fácil. Alguna vez aprendí de un artista, porque recuerdo que te hice una manga, que desde el inicio yo no estaba segura si pedirle como 3/4 o la manga completa. Y él desde un inicio se plantó muy seguro y me dijo manga completa. ¿Por qué? Porque ese pedacito que te falta, eventualmente vas a regresar. Y la mayoría, el 99% de mis clientes regresan. Sí, Entonces, sí. como artistas, siento que también nos adelantamos o prevemos ese tipo de situaciones desde el inicio. Cuando sabemos que el cliente va a regresar, como que desde el diseño ya empezamos a planear como si literal fueran a regresar. sí, el problema es cuando viene y quiere otra cosa Muy completamente seguro. diferente abajo. Tipo, en este espacio no quiero más diseño, quiero unas letras. Ah, no, no hagan eso. Entonces, Claro. como que te complica cómo Todo el diseño. finalizar la composición. Claro. Bueno, yo creo Claro. que también afiné mucho el tema de composición viendo a otros artistas. En mi caso, me inspiró mucho a Víctor Chill, que lo vi en España, en Barcelona. Lo vi crear una manga de cero, en un papel, dibujándolo a mano, y me volví loco. Dije, no, no, no. Y empezó a tirar unas líneas para todos lados y sacó una manga impresionante. Y la verdad que también lo observé, lo estudié bastante a él cuando hacía nueva escuela y eso me ayudó, creo, también al día de hoy. Ya que estamos, es un gran artista. Y en conclusión, ¿qué le recomendamos a él? Al que preguntó. Yo creo que estudiar diferentes tendencias. Por ejemplo, como mencionaba Pablo, desde el japonés, los japoneses se adaptan, trabajan muchísimo con la anatomía del cuerpo Sí. y nueva escuela. Nueva escuela bueno, también, muchísimo. Pero yo creo que el japonés básicamente japonés. es como que fluye todo. Si te pueden saber una manga japonesa, las hojas de cerezo, el Sí. pez koi va para un lado, para el otro, pero todo tiene un sentido. Siento que de ahí parte todo. Sí, para mí es algo
impresionante, increíble. Entonces, usar como referencia el tatuaje japonés tradicional y de ahí evolucionarlo a tu estilo, como Sí, sí. adaptarlo, ¿no? Sí, sí, Sería cada uno esa la después. respuesta. Yo creo que sí. Perfecto. Siguiente pregunta. Christopher Serpa 7954. Brutal, chicos. Estos episodios, felicitaciones. Sería interesante que hablaran de cómo notar cuando la piel se está maltratando, ya que no hay una explicación clara en este tema. Algunos dicen que la piel no tiene que sangrar, otros que la piel no se debe irritar. Bueno, que no tenga que sangrar es como algo imposible, ¿no? Estamos No, trabajando con sí. agujas, con piel, claro que va a Ok. sangrar. Bueno, en mi caso yo suelo trabajar mucho por capas y si trabajas por capas y no sabes manejar muy bien, eso se puede romper. Lo más probable porque vos estás pasando varias veces por el mismo lugar. Entonces lo que recomiendo es que dejes supurar la piel un tiempo, ¿no? Vaya a otra zona del tatu y arranque de nuevo, digamos, donde empezó antes. Y no es trabajarlo por capas, es como trabajarlo de a poquito. Si lo haces rápido, el color tampoco se inyecta muy bien, ¿no? Depende cómo uno trabaje. Pero yo creo que Camilo también puede dar una gran explicación a esto. Mucha experiencia. Bueno, no hay como que la piel no se irrite. Yo creo que depende mucho de la velocidad de la máquina. Hay un problema con respecto a la máquina rotativa o la pen que no hace ruido y uno a veces no se da cuenta que está usando demasiado voltaje. Y eso a veces irrita la piel demasiado y no pigmenta mucho, porque cuando la piel está recibiendo demasiadas veces la aguja, es como que los músculos se comprimen y no dejan que el pigmento ingrese. Y eso es un problema, porque entonces comenzás a hacerle más fuerte y más fuerte y más fuerte y la piel no quiere entrar y no quiere entrar y no Como quiere que se entrar el acartona. pigmento y ahí como que se complica la cosa. Y también Yo se creo nota un que poco, cuando se rompe se ve que está rota la piel. sí, yo creo que usar un voltaje adecuado, yo por ejemplo en mi caso uso 6, 7, 8 máximo, más que eso no uso. Y yo puedo pasar, yo también trabajo en color, por ejemplo, por sobreposición de capas de color. Siempre trabajé así y nunca tuve ese problema. Y con el Black and Gray, bueno, ahí yo trabajo muy, muy suave y no por sobreposición de capas, más siempre intentando irritar lo menos posible. A veces se usa demasiado diluyente, yo creo, y eso deja la piel roja porque es solo diluyente y no tiene pigmento. Claro. Entonces eso engaña un poco. Pero cuando sana. Da tonalidad y cuando cicatriza, pues el tatuaje desaparece. Entonces hay que encontrar el equilibrio entre las tonalidades que uno va a usar. Y bueno, confiar también mucho en el proceso, ¿no? Porque cuando usamos, por ejemplo, no sé, el de 2 gotas, que se va a ver súper rojo, pero cuando sana confiamos en que va a ser una tonalidad como súper suave, ¿no? Claro, saber que el rojo va a ser el tono más claro que vas a tener. Después viene la piel, que es la luz, ¿no? Del tatuaje y después viene oscureciendo, ¿no? Como Sí. siempre dije, yo en mi caso, ¿no? Mi concepto, nunca vamos a aclarar la piel la vamos a oscurecerla. Entonces vamos a comenzar por el lado más oscuro y conforme eso vamos a ir aclarando. Porque si comienzas al contrario, uno cuando comienza a tatuar, generalmente comienza a tatuar desde lo más claro hacia lo oscuro porque tiene miedo de oscurecer demasiado y termina oscureciendo demasiado o clareando demasiado. Entonces es mejor usar, en mi caso, yo recomiendo usar primero las partes oscuras y después los espacios que queden ir usando los tonos más claros. Ir aclarando. A mí me gusta Sí. muchísimo eso. Cuando, por ejemplo, tenemos un fondo muy negro, empezar con el negro es más fácil controlar la luz desde el negro al revés, ¿no? Así que ya oscurecimos demasiado y pues ya no hay dónde meter luz. Claro. Concuerdo. Igual hay algo que me compartiste hace tiempo. Hay varias personas que luego preguntan en este tema de cómo trabajar la piel, cuando trabajamos la piel en convenciones, ¿no? De que 2 días seguidos o 3 días seguidos. Bueno, no solamente en convenciones, a veces también tenemos clientes que vienen acá para pedirnos piezas de 2 días seguidos. ¿Cómo hacemos para que no se irrite? Y yo me acuerdo mucho que he cambiado un poquito mi forma de trabajar, que empezaba como desde abajo hacia arriba, como fotocopiadora, y tú decías, no, o sea, esa pieza se divide en 2 y empezamos desde la mitad para arriba y luego de abajo para arriba.
Y justamente eso creo que nos ayuda mucho a no estar irritando la piel, de que en el segundo día no estar tocando Por la fricción, ¿no? con la fricción. ¿Lo estás usando entonces? Sí. ¿Y te pareció mejor? Me parece mucho mejor, Mira. porque el segundo día, si tú empiezas de abajo hacia arriba, toda la pieza, estás tocando con tu propia mano y justo lo que decía Pablo, rompemos la piel. O sea, es sin mucho para querer. evitar eso. O también siento que tiene que ver mucho desde cómo limpias, la técnica para limpiar, ¿no? Claro. Desde no vas a estar tallando todo el tiempo porque eso también puede romper la piel y a lo mejor como pequeños golpecitos. Sí. No, y si comienzas de abajo para arriba, por ejemplo, la segunda sesión o el segundo día va a ser mucho más demorado porque vas a tener que tener mucho más cuidado para limpiar. No puedes limpiar para abajo porque abajo ya hay un tatuaje que está lastimado. Claro. Entonces hay que limpiar para el costado, para el otro Yo costado, para arriba y es mucho más demorado, yo creo. Si empiezo por abajo, le dejo puesto ya el plástico, el dermalize. O sea, no lo quitas en todas las El sesiones. second skin, se lo dejo pegado y cuando... Claramente igual al cliente le va a doler porque yo estoy poniendo la mano ahí. Lo entiendo, pero a veces por alguna razón, si tengo que hacer un cartoon que me va a llevar más tiempo, yo prefiero sacarme de encima, digamos, necesito una cara, el primer día hacer la cara, que es lo que más me va a llevar tiempo. Y ya el segundo día me lo tomo más relajado, donde hago las letras y cartoon. Y a veces me toca empezar por abajo y le dejo el second skin todo el día y se lo saco el otro día y ya con el tatuaje, cuando termino todo el tatuaje. O sea, tú tatúas con el second skin durante toda la sesión. Sí. En la mitad Y se lo que ya saco cuando trabajas el termino. lettering. Sí. Ok. Me parece que también. Y Eso otra cosa es que es para también decirlo es que vayan a seminarios, donde vean ustedes cómo trabaja el artista. Claro, cada uno Porque tiene su nosotros lo forma, podemos ¿no? decir acá, pero si vos no ves al artista que te gusta o a algún artista que trabaje por capas, se va a complicar un poco también. Porque una cosa que te explique y otra cosa que uno lo vea. Es verdad. Seminario, para mí, Es lo clave. más importante. Información, todo lo que tenga a ver con información, uno tiene que estar ahí y continuar aprendiendo siempre, ¿no? Exacto. Con la mente abierta. Siempre hay algo que aprender. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta es de Jim Paul 5599. Hola, excelente video. Me gustaría que hablaran cómo crear sus propias texturas y cómo aprender a hacer texturas del dibujo al tatuaje. Bueno, el tema de la textura depende, ¿no? Si alguna, no sé, si son arruguitas, por ejemplo, y alguna es más profunda que otra, por ahí yo empiezo con las líneas y después ya empiezo hago una base y arriba de esa base las texturas que son no tan importantes, que son menos relevantes, las hago con una RS o con una Magnum de costado, pero las que se ven bien en un retrato, por ejemplo, sí las hago con línea. Sí, no sé, suelo trabajar de esa manera. Algo rápido expliqué, ¿no? Pero para que se entienda. Ok. Bueno, ¿Vos, Camilo? en mi caso, sí hay que crear las texturas. Yo no me hago problemas con el tema de hacer un stencil para las texturas. Es más libre, ¿no? Yo creo que las texturas se van produciendo de forma que uno va sombreando y se van creando grietas y sombras más oscuras. Entonces, utilizas esas partes para dar un poco más de profundidad, un brillo al costado y crear las texturas. Depende de lo que uno hace. Si uno hace un retrato es diferente. Yo ya ahí, cuando es un retrato, ahí uno tiene que ser un poco más, tiene que tener milimétricamente exacto a dónde está cada arruga, porque si lo pones un poco más arriba, más abajo, o le haces muchas arrugas, la persona se envejece o le cambia la cara. Entonces, en retratos es de una manera y cuando es libre, como dice, crear tus texturas, pues ahí uno comienza a sombrear y las fallas que pueden producirse a la hora de estar sombreando rápido pueden convertirse en texturas. Entonces uno aprovecha todas esas cosas con la experiencia que uno tiene y va desarrollando texturas. Yo creo que hay muchos artistas que hacen así. Imposible que tú crees en tu cabeza todas las texturas que vas a colocar porque te demoraría demasiado tiempo. Entonces tú vas sombreando, sombreas y te va quedando espacios en blanco, espacios más oscuros, más claros, y esos espacios más oscuros los aprovechas para darle profundidad. Entonces vas creando las texturas de acuerdo a lo que se te va produciendo en el camino, ¿no? A mí me encanta eso, cuando en las texturas hay como mucha libertad para crear, porque obviamente en un stencil podemos ver como todos los detallitos que hay, pero siento que en texturas, mientras más libre seas y menos te pegas al stencil, más
no sé, más orgánico. genuina queda, más orgánico queda. Sí, si nos intentamos, no sé, por ejemplo, si estamos haciendo cabello, si nos quedamos con cómo es el stencil tal cual, se ve como muy, no sé, muy Sí, ¿sabes? queda No duro. fluye tanto. Exactamente. Entonces siento que en texturas es una cuestión mucho de libertad, de experimentar mucho en el tatuaje y probar diferentes cosas. A mí me gusta mucho usar round shaders y magnum para texturas, en especial round shaders. ¿Las texturas tipo piel o pelos? No, para tipo, no sé, por ejemplo, rocas. Estamos haciendo rocas, prefiero round shaders, uso mucho la 3 round shader y 7 round shader. Y sí, para cabello uso completamente magnum, no le meto línea. Sí, yo también. Magnum es la que va. ¿Y tú? De una. No, para lo que quiero que se destaque bien, suelo usar liner y también, si quiero que esté un poco más, o no sé, que segundo plano, primer plano, suelo usar más, en el segundo plano Magnum y Room Shader como usa ella, y en el primer plano Más definido. liners. Más definido. Para más definición. Sí. Muy bien. Ese- Ok. Sí. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos a Ricardo Comán 3459. Saludos desde Argentina. Darwin y a todo el equipo de Inknation. Y al uno. Mira siempre los videos, muy buen contenido. Hoy les quería hacer un pedido para un próximo video y es que les diría a los tatuadores que estamos... Y es que les dirían a los tatuadores que estamos iniciando y tenemos otro trabajo y nos cuesta dejarlo para dedicarnos de lleno al tatuaje. Estaría bueno escucharlos a ustedes y si les pasó eso. En mi caso ya tengo 40 años y como que me cuesta decidirme a dejar mi trabajo ya que tengo familia a quien mantener, pero ya llevo unos 4 años tatuando. Me encantaría dedicarme solo a este hermoso arte. Bueno, creo que me extendí un poco en el comentario. Ja, 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 saludos. Ok. ¿Qué opinas? Bueno, es que mi caso fue un poquito diferente. Yo siento que tuve la fortuna de que cuando me empecé a dedicar al tatuaje no tenía responsabilidades de mantenerme a mí misma. Yo todavía era universitaria. Entonces realmente lo empecé como algo afuera, ¿sabes? No tenía yo responsabilidades como una familia. Entonces en lo personal, la verdad, agradezco mucho eso porque pude dedicarme 100% sin querer como explotar el tatuaje como algo 100% económico, ya sabes, como más bien solo dedicarme al tatuaje, aprender, meramente aprendiz y ya. Siento que es un poco más complejo, solo como diferente cuando ya tienes una familia y tienes otras responsabilidades, como esta delgada línea entre, pues, como trabajo, sacar dinero de ello, pero a la vez, pues, está la parte de aprendizaje. Cuando eres aprendiz realmente no va a haber tanta remuneración de esto. Es un ¿Ustedes tema. qué opinan? No, yo me pasó igual que vos. Yo también, yo creo que empecé a los 23 y no tenía muchas responsabilidades. Pero bueno, si uno quiere lo puede hacer. El tema es que sí, tiene que haber algo que... Sí, es un tema. Pero sí, yo me dediqué solo al tatu. Una vez que arranqué, solo me dediqué al tatu porque no podía hacer dos cosas. No podía estar teniendo mi cabeza en otra cosa y dándole al tatu. Entonces decidí soltar el trabajo que tenía en ese entonces y dedicarme al tatuaje de lleno. Al principio no vi plata, claramente, como ninguno, ¿no? Creo. Y bueno, después ya empecé barriendo un estudio y después me empecé a meter con las agujas y ahí empecé a ver un poco de plata y con eso me fui como comprando máquinas y demás. Pero a ese entonces yo vivía con mi mamá, creo. Sí, tenía 23, 22 años. Estás muy Mira. chavito. Bueno, en mi caso es un caso muy particular, muy loco. Yo comencé con 15 años y con muchas responsabilidades porque yo tenía un papá enfermo que no podía caminar ni hablar. Mi mamá dejó de trabajar para cuidarlo y yo tenía pues que hacerme cargo de casa y me puse a hacer tatuajes, principalmente porque yo vi que el tatuador que me hizo mi primer tatuaje tenía muchos clientes y yo dije, bueno, a mí me encanta diseñar y yo creo que es por ahí que yo tengo que ir. Y comencé a tatuar, bueno, para la edad que yo tenía, poco dinero era bastante. Y en aquella época, pues, la vida en mi país era un poco más simple, más barata. Entonces, pero al mismo tiempo de ser chico, yo no tenía como la cabeza que tengo hoy.
Y todo lo que yo tenía, pues la utilizaba para ayudar en casa, cuidar a mis padres, pero siempre pensé en el futuro. Estudié otras carreras, pero nunca las terminé. Siempre el tatuaje me jalaba para el lado del arte y yo sé que es muy difícil intentar con familia continuar haciendo arte. Y yo cuando fui para Argentina a dedicarme a ser tatuador profesional, ya de una vez por todas y no dedicarme a más nada, yo tenía un hijo que estaba en camino y las cosas iban muy mal, muy, 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 muy mal. Era muy triste la situación. Yo pensé que había tocado fondo inclusive. Pero yo siempre confié en el talento y yo siempre confié en la perseverancia. Yo me puse a pensar en que tal vez yo no estaba en la profesión equivocada y sí en el lugar equivocado. Entonces yo comencé a moverme, comencé a cada dinero que entraba, en lugar de comprar cosas para la casa, compraba un pasaje para irme a una convención, daba los tatuajes gratis, intentaba ganar premios, hacía lo imposible por hacerme conocido, por evolucionar como artista y porque sabía que era el único camino que me podría llevar a tener éxito en el futuro. Pues, Sí. y muchos años después las cosas se fueron dando y gracias a Dios hoy la vida cambió mucho y bueno, yo creo que la fuerza que me dio tener familia en aquella época difícil de mi vida, tal vez si no hubiese tenido esa responsabilidad, yo hubiera desistido de seguir adelante y me hubiera regresado a mi país y me hubiera puesto a hacer otra cosa. Entonces yo creo que el tener responsabilidad te obliga a no tener plano B, a no tener plan B, disculpa que a veces me confundo con el portugués, a no tener plan B y a saber que ese es el camino que tienes que seguir, es el único y tienes que ser el mejor y esforzarte el doble, el triple y seguir adelante para conseguir tus sueños, ¿no? Porque al final es tu vida, son tus sueños y pues tienes que lucharlos porque nadie va a vivir tu vida por ti. Eres tú y el mundo. Y, y tu futuro, el futuro de tu familia depende de ti, entonces tienes que tener éxito sí o sí y tienes que ponerle las pilas, 100% o 110%. Me encanta. Está cabrón cómo cada artista inicia de diferente manera en este camino. Y pues tú nos cuentas mucho que la responsabilidad te llevó a, güey, no hay forma de tirar la toalla, ¿no? Yo he conocido muchos artistas que siempre preguntan cómo llevar, por ejemplo, en tu caso, cómo llevaste la parte de cuando te llegan proyectos que a lo mejor no es tanto de tu estilo, o sea, la parte más como artística, contra la parte es un trabajo, tengo que pagar deudas, Claro. ¿sabes? Yo aprendí una frase de un amigo querido que hoy no está más entre nosotros, que él me decía, hay días en que uno hace lo que le gusta hacer y hay días que uno hace lo que tiene que hacer. Entonces, cuando tú haces un tatuaje que tal vez no es lo que más te gusta hacer, pero tienes que hacerlo porque también tienes que valorar lo que el cliente quiere y tienes que ser profesional para lograrlo. Entonces, uno hace lo que tiene que hacer y lo hace y tiene que hacerlo lo mejor posible. Y después hay días en que hay gente que va a pedirte cosas que a ti te encanten hacer y lo vas a hacer también con la misma responsabilidad y profesionalismo y tal vez lo disfrutes un poco más. Más Pero tu estilo, ¿no? De trabajo. sí, entonces siempre la vida va a ser así, no siempre hacemos lo que nos gusta, en nada, en ningún sentido de las cosas, en nada hacemos siempre lo que nos gusta. Hacemos a veces lo que nos gusta y a veces lo que nos toca. Entonces, la vida en sí es de esa manera, yo creo. Como que unos días uno se siente artista y otro tatuador. Más técnica. Sí, sí, igual uno le pone siempre el cariño, ¿no? Lo hace siempre lo mejor posible. Yo, por ejemplo, Claro. yo creo que aquí en Inknation no hay ninguno que cualquier diseño que haga lo haga sin ganas. Lo hace siempre de la mejor manera posible y yo creo que eso se nota pues en el resultado, ¿no? Yo creo que al final eso es como de las cosas más importantes. Que uno como artista decida tomar proyectos con los que de alguna forma conecte. Que a lo mejor tal vez habrán días que no sean 100% de nuestro estilo, nuestra propuesta artística, pero que logremos conectar, porque pues no hay nada mejor que dar tu 110% en una pieza que pues claro, lo estás disfrutando, ¿no? A elegir una pieza que pues tal vez no conectas tanto, siento que es mejor que son proyectos que pues no tomemos.
Claro, hay cosas que uno pasa para otros tatuadores, ¿no? Dice, no, esto yo creo que le quedaría mejor Ujú. a otro Y que otro va a compañero. disfrutar 100% más. Exactamente, no hay que ser egoísta y quiere hacer todo porque quiero trabajar. No, hay que saber de nuestras limitaciones primero, qué es lo que nos sale mejor y qué es lo que le conviene al cliente, ¿no? Siempre pensando en el cliente también. O sea, ¿qué Claro. opina Pablito? Sí, no. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Camilo. Creo que hay días que, nada, que trabajamos en una pieza que nos gusta y otros días que tal vez viene un cliente que también, no sé, quiere otra cosa y nos tenemos que adaptar también, ¿no? A ellos. Y bueno, a mí me suelen salir proyectos buenos y suelo hablar con el cliente por ahí, no de convencerlo, pero decirle que tal elemento queda mejor en tal posición a la que él quiere, por un tema de anatomía y técnica y no sé, me parece que va por ese lado también. Así que sí, estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron también. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra dinámica. Hay Mm. muchísimas personas que nos están escribiendo que les gustaría que criticáramos de forma constructiva su trabajo, en qué les podemos aportar para que mejoren, qué consejos podríamos darles. Y me parece como muy chingón eso, ¿no? Como que nos escriban para ver de qué manera podríamos aportar. Y bueno, tenemos aquí uno de los artistas que dice José Antonio Albaladejo Conesa. Por aquí os dejo dos de mis últimos trabajos. Me inicié en febrero del 2021. Aún me considero un mero aprendiz, ya que me queda mucho para aprender. Espero algún día poder compartir estudio y aprender de ustedes. Sois grandísimas personas. Y bueno, aquí tenemos su trabajo. Su trabajo es a color. Bueno, en esta pieza, a ver, te la muestro por este lado. Es a color y blanco y negro. ¿Qué consejo podrías darles a... Eh, no, bueno, está Ah, bueno. Fíjate vos, Camilo, ¿qué opinás? ¿Qué opinas? Crítica constructiva, consejo, aporte. es complicado opinar sobre el trabajo de los otros. Primeramente, yo, disculpen, no sé si estaba fuera del micrófono. Yo creo que es un poco complicado hablar del trabajo de los otros porque puede sonar soberbio, puede sonar Está bueno. como que no. Yo creo que a nadie le gusta ser criticado y a mí principalmente, yo sé de mis limitaciones, yo sé de mis defectos y yo no necesito que nadie me lo diga porque soy autocrítico. Entonces yo creo que la parte más importante de ser artista es tener tu propia autocrítica y saber en qué estás fallando, porque si tú usas referencias eh, fotográficas para producir un diseño, tú tienes la imagen original y puedes ver si la boca te quedó muy grande, si el labio está con la luz equivocada, si la contraluz no es la correcta, si tal vez la técnica no es la adecuada. Sí. Entonces, uno mismo puede autocriticarse Yo creo más que que uno criticarlos a ustedes, porque si nosotros nos ponemos a criticar el trabajo, no se va a ver muy, muy bien y yo creo que eso es un poco delicado. Yo yo creo que cada artista tiene su manera de interpretar lo que está viendo, ¿no? Y nadie puede decirte que está bien o que está mal. Yo creo que cada uno tiene, lo bonito o lo feo está en ojo de quien lo ve. Y nadie puede decirte lo que tú haces no está bueno. Puedo decir, no me gusta. Y a ella le puede gustar, y a él le puede gustar, y a mí no. Y viceversa. Claro, o sea, al final Pero eso es muy subjetivo, ¿no? y El me lo, im- gusta o no me lo gusta. importante es que al cliente le guste, que a ti te guste lo que haces y que siempre le intentes encontrar el error. A dónde te equivocaste y dónde puedes mejorar. Yo creo que ya con eso uno va a conseguir evolucionar solo. Después opiniones nuestras sí podemos darles, pero no sé si les va a gustar mucho. no, la autocrítica creo que es lo mejor que uno se puede decir, che, acá la pifié. Me pasó 1000 veces y así es como uno también crece. Así Claro. creces. Y nada, yo no me gusta tampoco opinar mucho del trabajo de los demás porque del único que opino es del mío, que digo, loco, acá la repifié, acá no, acá sí. Y cuando me suele pasar esas cosas o un tono que puse tal vez era un poquito
más fuerte o era otro tono, suelo decirle al cliente que vuelva y se lo pongo y ahí quedo feliz. Pero sí, soy muy exigente con mi trabajo. Bueno, eso que comentas siento que es muy importante porque también a veces en el tatuaje se cree que a la primer pasada va a quedar, ¿no? Y creo que es muy importante ver el cómo va a cicatrizar. Todas las pieles son muy distintas. Sí. Ahorita acabas de mencionar eso, de que vemos cómo queda y cuando vuelva vemos si cambiamos como... Yo estoy a favor de darle la Ujú. segunda sesión cuando cura al tatu, porque me parece que eso lo va a levantar y lo va a extender a un periodo mucho mayor lo que La va a durar, durabilidad. ¿no? Claro. Yo creo que es clave la segunda sesión. Sí, yo creo que ese es un tabú que se lleva de los tatuadores mucho más antiguos. Yo tengo 23 años tatuando, pero hay tatuadores que tienen 30, 40 años y que en aquella época, cuando yo comenzaba, decían que si no lo hacías en A una la sesión y primera, quedaba ¿no? bien hecho, Ajá. no eras un buen tatuador. Sí. Pero con el tiempo y comenzando a venir a Estados Unidos, comenzamos a entender, yo personalmente me sorprendí mucho de la calidad de los trabajos de mis compañeros, pero el detalle estaba en que eran varias sesiones. Entonces yo decía, esa es la clave de hacer una pieza fenomenal. No solo la técnica, no solo el diseño, sino la cantidad de detalles, la profundidad, el contraste, el desenfoque, todo lo que quieras darle, eso no se puede hacer en una sesión, es imposible. Entonces, ese tabú de antes, yo creo que era más para el tatuaje tradicional, que era una línea gruesa, de cualquier manera hecha, no necesariamente recta o firme, y un color pleno y ya. Sí. Ahí yo creo que cicatriza más fácil y mejor, pero nosotros que usamos capas y capas de color y es más artístico, como pintar un cuadro, yo creo que se necesitan más de una sesión Sí. dependiendo del trabajo, ¿no? Sí, Entonces, Puede quedar yo creo bien que es en la una. evolución Puede del quedar bien tatuaje. en una. Bueno, también dependiendo del estilo, ¿no? Puede quedar bien en una, pero no como va a ser si le pones 2 o 3 sesiones al mismo tatuaje. Eso va. Claro, Eso es Claro, yo completamente otro tatuaje. 100% de acuerdo. Siento que mientras más horas se le invierta a una pieza, como un cuadro, ¿no? Más detalle va a tener, más calidad, más te estás asegurando de que en la cicatrización hay 1000 factores que no siempre dependen de uno como artista, también dependen de los cuidados del del cliente. cliente, o sea, son muchísimas cosas, ¿no? Son muchos factores, sí. Muchos También factores. la economía del cliente es otra. Porque también en Argentina yo hacía todo en una sesión. La gran mayoría, porque estaba acostumbrado así o era lo que yo estaba viendo en ese momento. Pero también pasa por la economía, si el cliente va a querer pagar 2 sesiones Claro. y demás. Pero, Bueno, en Brasil también me pasa lo mismo. La gente quiere las cosas muy rápido y que cerrarse el brazo en un día, cerrarse la espalda en un día. No, me voy imposible. al quirófano y que me duerman y que sea un día. Cuando te cotizan, ¿no? ¿Me Eh, puedes hacer esto en un día? El No, problema es, se puede. Sí, se El puede. problema es cómo queda. claro. Y cómo queda de aquí a un año, y cómo queda de aquí a 2, a 3, a 5. Sí. Entonces, hay tatuajes y tatuajes, y tatuadores y tatuadores, y conceptos. Cada uno con el suyo. Sí, 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 Nosotros sí. buscamos calidad, ¿no? Y no cantidad. Entonces, creo que el chip, estando aquí, cambió mucho. Claro, y que perdure Sí. con el tiempo. Que es algo Exactamente. que tal vez como actualmente todo es muy mediático, o sea, de que Instagram, redes sociales y ya, se pierde de vista eso, de que el tatuaje debe perdurar por el tiempo. Y hay que ver ese tatuaje también curado, ¿no? Porque en Claro, Instagram vemos todo también con filtro, con 4000 luces y la demás. edición. Pero Claro. bueno, después cuando cura hay que ver si esos colores quedan así realmente y Sí. todo eso. Sí. Pero hay que tener en cuenta esas cosas también. De darle una Sí, sí. segunda pasada al Pero tatuaje. yo creo que aquí en Estados Unidos nuestro trabajo es un poco más valorado. No me refiero a la cantidad de dinero, me refiero a la paciencia que el cliente tiene para viajar, porque a ellos les interesa tener algo lindo en su cuerpo, único, y no importa el tiempo. Muchas veces tampoco el dinero, porque no es barato, pero disponer de ese tiempo y sufrir, ¿no? Porque duele, Sí, sí, sí. y curárselo y todo, eso nos hace pues que nosotros consigamos evolucionar como artistas. Sí. Si la persona quiere todo rápido,
pues uno lo hace rápido, pero no queda con esa calidad que podría quedar si lo hiciéramos Claro. con más tiempo y más paciencia. Sí, yo creo, bueno, acá en mi caso el trabajo que yo hago es bastante particular porque no suelo mezclar varias cosas y la gente me busca por el estilo que hago. Y acá en este país veo que la gente viene de California, viaja de todas partes del mundo para llevarse una pieza y eso también te genera algo hermoso, que está buenísimo, ver que la gente se sacrifica, paga un hotel, te viene a ver a vos. Y Que eso, valoran tu trabajo sí, y que el compromiso. sí, lo veo, ahora en este país lo veo más porque me lo cuentan y demás, pero me parece súper súper lindo, súper copado. Súper arrecho, como dirán los Ahí venezolanos. está. Muy bien, tenemos otro artista que busca también crítica constructiva. Dice, hola Masters, mi nombre es Dirceu Luna. Envío un poco de mis últimos trabajos para recibir una de sus críticas con gusto. Un saludo desde la CDMX. Y bueno, nos manda su trabajo en Black and Gray. Ajá. Vamos a ver. Bueno, yo en este caso veo algunos detalles de... disculpen. Yo en este tatuaje veo algunos detalles de como que hay gente que eso le llama un estilo, hacerlo pasadas rápidas con alto voltaje y que quede como marcado. Y, y hay gente que pretende que quede suave y no consigue ese resultado. En mi caso, a mí me gusta que quede como si fuese un lápiz carboncillo con el dedo pasado y que quede suave. Para lograr ese efecto suave hay que usar, no se dice en español, hay que colocar menos aguja para adelante, se diría. Sí, No como usar retroceder. tanta aguja para afuera, no inyectar tanto, no sé cómo decirlo en español. Hay cosas que lo aprendí en portugués y no me las sé en español. Hay Para que, no sacar tanto de la aguja. claro, no inyectar, corta. Decir en portugués, decir en portugués. ¿Hiciste un Como corte? usar menos aguja y un pigmento más suave y bajarle un poco el voltaje para poder hacer movimientos que pigmenten y no raspen. Porque cuando tú haces ese movimiento de raspar, va a quedar pues las líneas del Magnum como si fuesen líneas, porque el Magnum es así, entonces va a quedar por el movimiento rápido. En cambio, cuando uno quiere una sombra suave, uno va a comenzar a hacer movimientos ovalados con poca aguja, un pigmento suave y un voltaje bajo y con paciencia y mucho cariño para que quede pues suave. Y bueno, en mi caso, si yo hubiera hecho ese tatuaje, lo hubiera hecho de esa manera, ¿no? Ese es en mi caso. Cada uno sabe lo que quiere y la textura que quiere lograr. Hay gente que le encanta así y de propósito. Inclusive hay gente que lo deja suave, pero le encantaría que le quede rayado y no consigue. Entonces, hay una controversia entre qué es lo que quieres lograr y qué es lo que te sale y cómo lograr hacer que tus manos hagan lo que tu cabeza quiere que hagas, ¿no? Pues, Ok, ¿qué te muy parece? bien. Ok. Tenemos No, a... ya respondí todo. Yo pensé que ustedes hacían hablar de... No, yo no. No, es Black and Gray. Así. Pero Pablito es el uno. Esto va a salir a la cámara. No es el blooper. Corte, abajo. No, está bueno lo que decís o sea, de la crítica y después tirás como una crítica, eso está bueno, pero yo no sé si quiero criticar algún tatuaje. No, yo no critico, yo diría cómo lo hubiera hecho yo. Sí, es más como un aporte, no tanto Sí, criticar el yo tatuaje, lo sino como hubiera cómo hecho podemos así. aportar. Pero depende de lo que el artista quería hacer. No, eso Claro. yo no puedo decir, hazlo así porque así va a quedar bueno. No, Okay. es tu punto También- de vista y cómo tú lo quieres hacer y tal vez esa es la textura que el artista quería. Claro. Claro. Entonces yo no puedo decir que está mal o que está bien, como dije. Cada uno Como lo hace. interpreta de una manera y ve el arte de una manera. Claro, yo Nadie creo que- puede decir que está Yo bien. creo que está esa es la mal. clave, el cómo cada artista interpreta su referencia de diferente manera, ¿no? O Exactamente. sea, si tú quieres lograr a lo mejor algo muy 2D, pues va a ser muy diferente a cómo lo vas a lograr en 3D, ¿no? De que en 3D pues tienes que cuidar más las capas, los fondos, los negros lanzarlos más al frente, etcétera, etcétera, o dónde pones las luces, ¿no? Claro. Tenemos otro artista, es el último y es Luis Rangel. Este es a color. Dice, hola, yo soy Luis de Venezuela. Mi Instagram es Le Dicen Luis.
Aparte, quería que vean mi trabajo y den cualquier recomendación o tips, pero sobre todo en cómo acelerar un poco mi manera de tatuar. Siento que tardo demasiado en hacer un tatuaje. Muchas gracias, saludos. Yo creo que eso es algo que muchos tatuadores... Ajá, el Yo soy tiempo, muy cuestión lento. tiempo. Yo también soy muy Yo soy lenta. muy lento. Un retrato puede estar 8 horas solo con un Nos retrato. manda su trabajo. Claro, sí. No, no se trata de tiempo, no se trata de lo que hablábamos antes también de calidad. Que no importa el tiempo, yo puedo estar 12 horas con un trabajo y nada, lo que me importa a mí es la calidad, no me importa el tiempo. Ahí estaba viendo justo el trabajo de él. Yo creo que en cuanto a tiempo, no, que como dice Pablito, no es importante cuánto demoras, pero hay un detalle. ¿Cuánto tiempo tu cliente aguanta el dolor? También. Porque hay clientes que aguantan 3 horas, 4 horas y hay que dividir las sesiones en varias sesiones cortas, por ejemplo. Entonces eso puede ser un problema. Ahora hay gente que sí, se la banca, se aguanta una sesión larga, pero el cuerpo no cicatriza bien. Ese es otro problema. Entonces ahí hay que meterle otra sesión. Entonces eso es algo muy, muy de cliente para cliente y de tatuador para tatuador. Y yo creo que un tatuador no debería preocuparse tanto por cuánto me demoro y sí por cómo va a quedar el trabajo, ¿no? Eso es Bueno, clave. siento que ahí hay como dos cuestiones, ¿no? Tal vez el cómo me demoro, pues sí, no. Si es en cuestión calidad y detalle, pues sabemos que el demorarse pueden ser varias sesiones. Tal vez si es más en cuestión de no sé cómo resolver esto y me estoy demorando por eso, bueno, ahí sí hay un tema porque pues estaríamos lastimando la piel. Hay mucha gente que se demora más pensando en qué aguja uso, qué tinta uso, o cuánta aguja uso, o cuánto voltaje, que ejecutando el trabajo. Entonces, Claro. en esos tiempos que estás demorando en ejecutar y en cuanto piensas, estás perdiendo 10, 15 minutos cada vez que tienes que hacer Exacto. alguna cosa y ahí la sesión se te prolonga y al final terminas tatuando poquito. Y eso pues al cliente no, primero que no le gusta y segundo que la Se piel puede lastimar. comienza a Yo cansarse, tardo ¿no? más con el diseño que como que viendo qué aguja usar y en la ejecución creo que soy más rápido que diseñando. Sí, yo creo que uno que pues, nosotros ya tenemos muchos años tatuando, entonces para nosotros hacer cualquier tatuaje, la técnica ya la sabemos. Pero quien comienza por ahí duda mucho y ese dudar qué aguja voy a usar y cómo lo voy a hacer y cómo voy a mover la máquina y cuánto voltaje, es ahí el detalle en el tiempo que demora en una sesión, ¿no? Claro. Puede ser. Yo en ese dudar lo que podría recomendarles es, si dudas, empieza con los más oscuros. Eso te va a ayudar a resolver muchísimo el tatuaje. Empezar con los Sí. más oscuros, porque a veces si empiezas de los más claros, las luces, ya oscureciste de más tal vez y cuando metas los oscuros se va a ver muy oscuro tu tatuaje. Y también es algo que he notado mucho, que cuando somos más aprendices, como que nos da miedo el negro, ¿no? Ya con el tiempo ya metemos el negro más sólido y ya sabemos que el negro es lo que va a hacer que el tatuaje perdure. Pero yo en ese caso, para cuestión tiempos, recomendaría mucho empezar con los negros, porque desde ahí podemos controlar mejor la luz. Sí, Sí. también que si sentís que te estás cansando haciendo el tatuaje, dividirlo en 2 días, dejar que cure, volver a darle la segunda sesión. Porque muchas veces arrancamos con todo y ya no sé, a la octava hora Sí, queremos sí. largar. Y es ahí cuando uno tiene que decidir si hacerlo en 2 días, decirle que venga mañana o esperar que cure y darle la segunda sesión. Eso es muy importante también. Exactamente. Porque vos empezás re bien por abajo, por ejemplo, estás haciendo una camiseta de fútbol y empezás re bien y llegando acá ya el cuello ya está medio cansado. Y ahí donde yo digo voy a cortar, hago hasta acá y mañana te hago la cara. Claro. Y eso hay que tener en cuenta también porque arrancar fresco haciendo la cara y arrancar de cero no es lo mismo con media batería haciendo una cara, que es bastante importante, ¿no? Claro, yo creo que Sí, esa es una buena completamente. técnica. Sí, 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 sí. a Sí, tener sí, en cuenta entonces, eso. Yo ya he visto muchos retratos que hasta aquí está lindo y de aquí para arriba el pelo como que le está hecho de aceleraron, ¿no? cualquier A manera la y ventana. parece una peluca loca colocada ahí. Y eso es, yo lo vi mucho, eso en muchos tatuajes. Sí. Eso me parece súper Pero, importante. y yo me imagino que sea precisamente porque el tatuador se cansó. Hasta aquí le puso el 150,000% Ajá. de él y de aquí para acá él ya estaba pues agotado y Ya la tenía que ventana. finalizarlo y lo terminó así y sin tanta calidad. Sí. Pero yo creo que cada detalle cuenta. En el tatuaje, cada detalle, cada puntito de blanco, cada colorcito, cada negrito, cualquier cosa es importante. La diferencia está en los detalles. 1000%. Y también
Sí, ver cómo va sanando. O sea, darle los detalles, ver cómo sanó y si es necesario, otra sesión. Exactamente. Mucho con ese No tabú. tentar forzar la piel y darle 50,000 detalles en algo que no necesita porque puedes lastimar. Exacto. Entonces a veces es menos es más. Y si quieres, puedes darle otra sesión y conseguir dar más detalles, texturas y efectos, pues lo ideal sería eso, ¿no? Que forzar y por ponerle un poquito más de color, ¡pruc!, rompiste la piel y ahí puede salir hasta un queloide en el medio del tatuaje y arruinar una pieza que podría quedar muy linda, ¿no? Chingona. ¿Listo? Bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escribirnos todos sus comentarios, preguntas, dudas que tengan. No olviden hacerlo por el canal de YouTube. Muchas gracias por estar participando, por tener toda esa inquietud de escribirnos, de retroalimentación, al final todo es aportación. Y bueno, no olviden en suscribirse en nuestro canal de Inknation Studio en YouTube. Pablo Frías, Camilo Tuero. Camilo Tuero @tatu. No, ese no es. Y Denisse Veayra. Si ustedes gustan que también les estemos ayudando con críticas constructivas en sus trabajos, nos pueden escribir a podcast@inknationstudio.com. Y bueno, le estamos respondiendo con todo el amor del mundo, sin afán de destruir sus carreras. Ay, sí. Sus sueños. Sus sueños y sus ilusiones. No, hay que todo darle. es amor y paz. Hay que darle para Sí. adelante sin perder la ilusión La motivación. y hacerlo con mucho profesionalismo y con Claro. mucho respeto a los clientes, ¿no? Yo creo que eso es importante, el respeto, hacerlo con cariño. Perfecto. Muchas gracias.